que por un lado se veía como una pared, pero por el otro lado era transparente e intangible. Detrás de esta pared falsa se encontraba un balcón. Allí estaba Anastasia. Los dos comienzan a hablar, preguntando a Equine o Equidona quién era realmente, ya que Equidona sospechaba de Subaru, ya que era raro que a Subaru le decían maestro, y toda la situación, ¿no? Que él pueda resolver la prueba y que Chaula le llama maestro. Además, Equidona revela que Anastasia lo estuvo investigando en la capital y que no encontró información sobre él, que lo investigó desde la capital, ¿no? Todos los acontecimientos, sobre todo los Petilgus, pero no encontró nada relacionado a Subaru. A su pregunta, Subaru respondió que no sabía nada y que la primera prueba fue una coincidencia de que él haya podido resolverla. Después de esa conversación, comenzaron a hablar sobre Chaula. Subaru dijo: ¿podrías dejar de hablar como Anastasia? Háblame como eres realmente. A lo que Equidona menciona que realmente quiere buscar la forma de devolverle el cuerpo a Anastasia lo más rápido posible, ya que el maná que consumía era cada vez más rápido. Finalmente el tema pasó a Anastasia, el por qué ella quería ganar las elecciones, pero en ese momento alguien interrumpe la conversación. Alguien aparece, era Julius. A Julius le pareció rara que Anastasia y Subaru estén hablando, ya que él es el caballero de Anastasia, y aunque lo hayan olvidado, Julius estaba fuera de sí por ver esta situación. A lo que Julius exigió saber qué es lo que estaba sucediendo, de qué estaban hablando. A lo que Equidona otra vez estaba fingiendo otra vez siendo Anastasia, pero cuando vio que Julius tenía sus sospechas y que ya no funcionaba esa máscara, comenzó a explicarle todo lo sucedido, ¿no? Desde los acontecimientos desde la temporada 3 del arco 5. Y después de una larga conversación donde Equidona le explica a Julius la situación y la pone en contexto sin pretexto, se pusieron de acuerdo los tres en que debería contarse la verdad. Equidona dijo que sí, contaría la verdad a todos los demás en la mañana. Una vez terminada su conversación, ambos regresan a sus respectivos aposentos. Subaru se sentía un poco culpable porque había ocultado la situación a Julius, ¿no? Subaru no se sentía cómodo, ¿no? Se sentía como un poco culpable. No tenía ganas de dormir y de camino se encontró con Ran y comienza a hablar con Ran. En dicha conversación, a Subaru se le ocurrió un plan para pasar la prueba. A Subaru se le había prendido el foco. A Subaru se le había ocurrido un plan para pasar la prueba de mañana. Así que se lo guardó para sí mismo. Se dijo a sí mismo: lo pondré en marcha mañana. Y se fue a dormir. A lo que después de un lapso de tiempo, la historia nos muestra que ya Subaru se había ido a dormir, cuando de repente se despierta y estaba un poco confuso. Estaba en la sala verde. Allí se encontraba Beatriz, Emilia y Patrache. Subaru observaba que había un lagarto, una chica y una loli taladro. Subaru estaba confundido. Estaba rodeado de tres. Subaru estaba confuso y quedaba mirando a su alrededor. Las chicas, tanto Beatriz y Emilia, le comenzaron a preguntar a Subaru qué había pasado y que estaban muy preocupadas por él. Subaru seguía observando a su alrededor. Había un lagarto gigante y dos chicas. Los ojos de Subaru brillaron. Estaba sorprendido, pero también confundido, y además estaba emocionado, y sus ojos comenzaron a brillar. Las chicas lo quedaban mirando raro a Subaru, pues parecía fuera de sí y parecía emocionado. Subaru observó que había una chica hermosa, de pelo plateado y ojos amatistas, al igual que una niña muy bonita, con su pelo de taladro. Subaru, sin saber lo que estaba ocurriendo, esto parecía como una de las historias que él había leído en Japón. Entonces Emilia y Beatriz notaron algo distinto y raro en Subaru. Sus ojos reflejaron confusión y emoción. Emilia dice: parece que no te has dado ningún golpe fuerte. Eso es bueno, pero me tenías muy preocupada. Ya sabes, no debes asustarme así. Beatriz dice: Emilia, si se lo dices de esa forma, dudo que Subaru lo entienda. Debería decírselo más seriamente, si no las preocupaciones de Betty no llegarán a él. Emilia dice: supongo que tienes razón, pero me sorprende que lo digas tú después de entrar en pánico cuando no podrías encontrarlo. Hasta estuviste a punto de llorar cuando finalmente lo viste tendido. Subaru se queda en silencio un segundo y otra vez comienza a observar a su alrededor. Subaru acaricia al lagarto y luego emocionado grita: Subaru. ¿Significa que me transportaron a un mundo paralelo? La historia nos narra cómo estaban los pensamientos de Subaru, ¿no? Cómo estaba internamente. Subaru analizaba la situación y pensaba cómo rayos había llegado ahí. Lo último que recordaba es que había ido a una tienda y que había comprado algo, cuando de repente había aparecido allí. Eso eran los recuerdos de Subaru. A lo que las chicas le preguntaron: ¿Subaru? Y Subaru, como siempre, su personaje y su personalidad,
En voz alta dice: Me llamo Subaru Natsuki. No solo no sé nada, sino que no tengo ni dónde caerme muerto. Mucho gusto. Y después de su presentación, las chicas estaban preocupadas. Le dicen: Subaru, estás actuando extraño. A lo que Subaru dice: ¿extraño? ¿Por mis ojos o algo? La chica dice: no, tus ojos son aterradores como siempre, pero supongo que no es nada. Subaru dice: mis ojos generalmente tienen un aspecto aterrador. Y así comienza a bromear Subaru para calmar la situación. Y su típica personalidad, ¿no? Las chicas mencionan, las chicas entre ellas hablan, que también estaban muy confundidas, ya que no entendían este comportamiento de Subaru. Beatriz le dice a Emilia: Emilia, es posible que hayas llegado a esta conclusión precipitadamente. De hecho, algo parece estar mal, supongo. Pero los ojos de Subaru siempre se ven así, creo. No estoy hablando de sus ojos en este momento. Realmente no me importa si sus ojos se ven atemorizantes, supongo. Y Subaru responde: ¿qué pasa con mis ojos? Tienen un aspecto aterrador. No está bien molestar a los puntos débiles de los demás, ya sabes. ¿Qué pasa con ustedes? No, quiero decir, ustedes dos son un poco lindas y todo. Y Subaru se levanta de un salto. Solo notó que la niña era pequeña y parecía un hada. Y así seguían hablando. Y las chicas estaban cada vez más confundidas por el comportamiento de Subaru. Entonces Subaru dice: Subaru se giró para mirar a las dos de frente. Y luego dice: déjame presentarme nuevamente. Me llamo Subaru Natsuki. No solo no sé nada, sino que no tengo ni dónde caerme muerto. Mucho gusto. Pero Subaru dice: vergonzosamente ignorante, arrastrado aquí por los vientos de dioses y demonios, un vago grosero, pero no obstante, encantado de conocerte. Las chicas estaban confundidas por sus palabras. Al escucharlo decir esto, emocionado, no entendían. Y así, después de que pasaron segundos, el silencio de las dos chicas terminó y dijeron: bueno, pero ya lo sabemos. Es demasiado tarde para las presentaciones personales, ¿no crees? Subaru no entendía. Dice: ¿eh? Las chicas estaban confundidas y entre ellas dijeron: en otras palabras, Subaru, ¿no recuerdas nada? Sobre esta torre, a lo que hemos venido, Ram, Beatriz, y sobre mí también. Subaru responde: sí, eso parece ser. Sí. Las chicas se quedaron perplejas ante las revelaciones de Subaru. La hermosa niña abrió los ojos, sorprendida y preocupada. Y la hermosa mujer de pelo plateado y de ojos bellos amatistas también quedó sorprendida. La visión de sus pupilas temblaba. Preguntaron entonces: ¿tus recuerdos se han ido? De ninguna manera. No hay forma de que esto haya sucedido. La niña estaba con ojos temblorosos, con cara pálida y aún más confundidos que la mujer de pelo plateada. Subaru en silencio no podía entender. Sin embargo, al ver las expresiones de estas dos chicas, sintió un dolor en su corazón. Subaru trató de pensar ante esta situación en algo que decir, pero desafortunadamente no se le ocurrió nada. El último recuerdo que tenía Subaru es que había ido a la tienda y repentinamente había sido invocado a ese mundo, había sido invocado a esa habitación verde y se había encontrado con esas dos chicas. Mientras Subaru indagaba en sus pensamientos, después dijo: entonces, ¿ya las conocí? ¿Pero me olvidé de eso? ¿Eso es? Subaru hizo una cara difícil. Subaru pensó: ¿es eso posible? Las expresiones de las chicas parecían muy serias y tampoco parecía que estuvieran mintiendo. Todas esas ideas y pensamientos estaban dentro de la mente de Subaru. Ojo, las chicas estaban serias, pálidas, preocupadas, sorprendidas, con los ojos abiertos y temblorosos. Sobre todo la niña pequeña. Subaru se sentía culpable por las expresiones de estas chicas y de que hayan mencionado que no las recordara. Subaru se percató de algo. Se sentía un poco más fuerte que antes y en sus palmas parecía haber callos. Subaru dice: grotesco. Subaru frunció el sueño. Su brazo no solamente era más fuerte, sino su apariencia se había vuelto más grotesca. Después de todo esto, las chicas no sabían qué decir, así que Subaru se miró el cuerpo, sus manos, todo, y se dio cuenta que su cuerpo efectivamente era un poco más grotesco. Y también se dio cuenta que tenía como una mancha negra, como un tatuaje, pero se dio cuenta que era una parte de su brazo. Después de esta situación, entonces, las chicas dijeron: ¿Subaru? Subaru dijo: no, nada, simplemente pensé que mi brazo se había quemado por el sol y me molesté un poco, es todo. Bueno, recuerden que este resumen lo he acortado bastante, lo estoy resumiendo bien para que no salga muy largo, ¿no? Y ya sabes, a no ser que te guste largo. Subaru dice: normalmente uso mangas largas de todos modos y también guantes. Si alguna vez me encuentro en una situación peligrosa, puedo arrancarme los guantes. Si alguna vez me encuentro en una situación peligrosa, puedo arrancarme los guantes y mostrarle los brazos negros. Subaru dice: de ninguna manera, este tipo tiene los brazos negros. ¿No es emocionante pensar en eso? Las chicas estaban confundidas. Subaru se lamió los dedos
Perdón, Subaru se lamió los labios y agitó los brazos, al darse cuenta de los cambios en sus brazos, así como las marcas en su cuerpo. Subaru dice, ¿eso es correcto? Puedo entender por qué te sientes deprimida, pero solo diré una cosa. Vamos a unirnos y levantamos nuestro espíritu. A su lado, frente a él, había unas expresiones abatidas, las expresiones de las dos chicas. El corazón de Subaru ardía apasionadamente. Después de todo, a pesar de la situación y la falta de contexto, Subaru había sido invocado a este mundo. No podía negarlo, no podía evitar estar emocionado. Al escuchar esta respuesta, las dos chicas se emocionaron un poco. Las palabras de Subaru como que le inspiraron un poco a las chicas. Recordemos que en la novela hay más detalles de los pensamientos de Subaru desde su perspectiva y de la situación como él ve a las chicas. Así que para más detalles yo les recomiendo bastante leer la novela. Vale la pena, créanme. Sí sé que es bastante, pero realmente los detalles ahí es muchísimo mayor. Continuando con la historia, Subaru responde, hasta donde yo sé, estos casos de amnesia generalmente se resuelven después del paso de la película, debido a un desarrollo repentino de la trama. Por lo que no hay necesidad de preocuparse. Generalmente las películas se resolverá en 1 o 2 horas y todo volverá a ser normal, para un final feliz cliché. La tragedia es la mejor situación para conducir a finales felices. A lo que las chicas dicen, Emilia dice, Subaru, lo siento, no entiendo qué es lo que estás diciendo. Y Betty también decía lo mismo. Subaru dice, ok. A lo que las chicas dicen, bueno, Subaru sigue siendo Subaru después de todo. Estoy aliviada. Subaru responde, ¿es eso cierto? Si dices eso, entonces supongo que también me siento un poco aliviado. A lo que una de las chicas dice, ¡hey! Y Subaru se asusta y de repente dice, ¿por qué hiciste eso de repente? Un lindo grito enérgico de una chica, o sea de Emilia, había cogido sus palmas y se había puesto en las mejillas con fuerza. Los ojos de la niña se pusieron de color rojo brillante. Y dice la chica, recuperé mi espíritu. ¿Cómo puedo estar preocupada cuando Subaru está en problemas ahora mismo? Él es el que debería estar más preocupado y angustiado que nosotras. Con lo que Subaru dice, parece. Aunque no lo parezca, esta chica sí que es feroz. Rápido, Beatriz también. Y Emilia dice, rápido, Beatriz también. ¿Por qué les menciono a una de las chicas o la chica guapa? Es porque Subaru no sabe todavía el nombre de ellas. Pero bueno, para no confundirlos les voy a dar el nombre nomás de los personajes, ya que en estos capítulos se está narrando desde la perspectiva de Subaru. A lo que una de las chicas dijo, también estoy muy sorprendida por la situación, pero tenemos que tener fuerza y hacer algo por Subaru, ¿no? Betty es... La niña cerró la boca como si buscara qué decir. Subaru no entendía, desde su perspectiva, parecía que le tenían fe y estaban muy preocupadas por él. Y una de las chicas dijo, la niña pequeña, Subaru debe estar angustiado ahora mismo, supongo. A lo que Subaru dice, bueno, yo, sí, supongo que quiero que me ayudes. Y la niña pequeña hermosa dijo, simplemente Subaru es el contratista más desesperado del mundo. Y una de las chicas dice, todo el tiempo estás vomitando todo tipo de problemas para molestar a Betty, supongo. Subaru responde, ¿entonces? Eso significa... A lo que la niña seguía hablando, pero dado que estás rogando por la ayuda de Betty, supongo que dejaré pasar esto. En cualquier caso, sin Betty, Subaru será un cobarde solitario sin ella, un cobarde solitario desesperado que no puede solucionar nada. A lo que Subaru responde, ¿tuviste que decirlo así? Una de las chicas seguía diciendo, incluso si me dices que la has olvidado, te haré recordar, supongo. El contratista de Betty es solo un tipo deprimente, quisquilloso y que pase lo que pase, nunca tomará ningún tipo de color. Y así seguían hablando. Subaru dice, hay muchas cosas que no entiendo, pero supongo que están hablando de mí. La palabra contratista confundió a Subaru. A lo que Subaru otra vez dice, mi nombre es Natsuki Subaru, acabo de llegar, pero supongo que probablemente somos amigos. Me doy cuenta que esto es un poco descarado, pero me gustaría pedirle algo a las dos. Una vez más, Subaru apuntó su dedo hacia el techo y dio su presentación. Luego señaló a las chicas y inclinó la cabeza y dijo, ¿les importaría, decirme sus nombres, por favor? Al escuchar estas palabras, las chicas quedaron perplejas, sobre todo la niña de cara bonita. Sus ojos se alzaron, sus ojos se abrieron. La garganta de la niña se congeló. Aunque esto solo duró un momento, Emilia habló y dijo, mi nombre es Emilia, solo Emilia, encantado de conocerte, Subaru. Beatriz dice, Betty es la gran espíritu Beatriz, y Subaru es el contratista de Betty. Ya sabes, supongo. Y así las chicas se presentaron, y así habían terminado las presentaciones de nuestros personajes. Más adelante en la mesa donde estaban reunidos todos y estaban comiendo, desayunando,
Subaru se dio cuenta que habían más personajes, y entonces entraron en contexto sin pretexto. Subaru comienza a describir a los personajes, ¿no? En su mente, diciendo a la chica con pechos grandes, con ropa muy reveladora y sexy, a la niña bonita, una niña con una aura fascinante que no corresponde a su edad, una chica elegante con rasgos juveniles, un joven apuesto con rasgos muy rectos y refinados, al igual que otra chica con pelo rosado, que es muy atractiva. Subaru decía, todo el mundo en realidad son atractivos. A lo que Subaru dijo en voz alta, bueno, solo por preferencia sigo pensando que la hermosa Emilia Chan tiene el primer lugar. Todo el mundo quedó en silencio ante las palabras de Subaru. Había dicho sus pensamientos. En respuesta, hubo una recepción muy fría, un silencio frío. A lo que Emilia dice, entonces supongo que todos están bastante sorprendidos. Subaru está en una situación bastante difícil en este momento, pero debido a la situación deberíamos darle nuestro apoyo a Subaru. Y así resumen la situación de Subaru, ¿no? Subaru vio que la chica de pelo rosado dijo, y Ran dice, bueno, Emilia-sama, ¿puedo? Le pidió permiso a Emilia y dijo, se dirigió hacia ella como Emilia-sama. Y bueno, Emilia dice, ella es Ran, es una sirvienta de la mansión. ¿Sabes qué es eso? Subaru responde, claro que sí. Y otra vez Subaru comienza a indagar en sus pensamientos. A lo que Ran dice, valse, ¿este es algún tipo de broma? Subaru dice, sé que no puedo evitar ser sospechoso aquí, pero esa es la verdad. Además, ¿qué pasa de convertir mi nombre en una maldición cegadora? Oye, ¿y la niña durmiendo allí? Supongo que es tu hermana mayor o algo así, refiriéndose a Ren, ¿no, Subaru? Ran queda en silencio ante estas palabras. Al haber sido llamado Subaru como valse, él frunció el ceño. Ran, al escuchar la respuesta de Subaru, entrecerró los ojos. Subaru comienza a indagar en sus pensamientos y dice, lo siento, causé problemas, pero honestamente no tengo idea de lo que está pasando con muchas cosas en este momento. Así que insúltenme todo lo que quieran una vez que recupere mis recuerdos. A lo que Ran dice, la forma en que dijiste eso, ¿realmente no lo recuerdas? Esa actitud y tono frívolos no parecen diferentes del valse normal. A lo que Subaru dice, entonces parece que tengo mis cualidades buenas de antes. Eso es una buena noticia, ¿verdad? La naturaleza de un hombre no cambia fácilmente, así que por favor, tráteme de la misma manera que me trataron antes. Subaru se hinchó de espíritu y Ran solo miraba su actitud irresponsable de Subaru, con ira. En lo que cuando estaban conversando, aparece la chica de pechos grandes y le dice, maestro. La chica seguía diciendo, maestro, maestro. Justo había interrumpido el interrogatorio de Ran. Subaru sintió un dulce aliento en su oído. Era esta chica de pechos grandes. Subaru dice, ya que Chaula se estaba acercando mucho y tenía ropa muy reveladora. Subaru dice, ¿tú quién eres? Y Chaula dice, es Chaula, el discípulo favorito del maestro y la guardiana de la atalaya de Pléyades. Subaru dice, y miraba a todo el mundo y dice, ¿por maestro te refieres a mí? Chaula dice, yes. Con una sonrisa radiante respondió a la pregunta de Subaru. A lo que Chaula dice, maestro, ¿todavía no te cansas de jugar así? ¿Cuántas veces tienes que olvidarme antes de cortar ese rollo? Subaru responde, no es que sea cuestión de haber tenido suficiente o no. En realidad me está diciendo que mis recuerdos se van muy a menudo. Subaru entendió esto, ¿no? Se suponía esto por las palabras de Chaula. ¿Acaso el viaje entre dimensiones hizo que mis recuerdos desaparecieran? Pensó Subaru. ¿Y son fáciles de eliminar o algo así? Y lo pensaba y también lo decía. Subaru miró a los demás para asegurarse. Subaru miró a los demás y para asegurarse preguntó, ¿mis recuerdos se van con tanta frecuencia? A lo que Beatriz dice, no, supongo que no. A lo que Beatriz dice, Chaula, no hagas que Subaru esté más confundido de lo que ya está. Chaula responde, no estaba tratando de molestar al maestro, ¿sabes? A lo que Chaula dice, oh, soy una chica muy diabólica. Y le pregunta a Subaru y le dice, maestro, ¿te gustan las chicas diabólicas? Subaru dice, en este momento diabólico solo significa confuso. Así que no gracias. Así que en este momento solo quiero la ayuda de los ángeles y demonios y seres mágicos. Así que dejaré a las hermanas semidesnudas para otro momento. Chaula dice, sí, eso es muy malo. A pesar de que tengo mucho pecho y mucha personalidad, el maestro es tan malo, dijo Chaula. La niña con un pelo azul dice, realmente Onisan es un dolor de cabeza. A lo que Subaru responde, me gustaría hablar con tus padres, Incluso si dices eso, no hay forma de que recupere mis recuerdos de inmediato. Por ahora comencemos con tu nombre y entablemos nuestra amistad con el primer paso. Ya sabes. A lo que Meili dice, amistad. Meili dice, soy Meili, Onisan. Si no has habilidad tus habilidades de costura, ¿puedes volverme a hacer animales de peluche? Zoro dice, oh, mi habilidad secreta ya fue revelada. ¿Acaso Meili es mi hermanita protegida como Beatriz? A lo que Beatriz dice, supongo que esa chica era una asesina enviada a matarnos. Subaru hace,
¿Qué tipo de broma es esa? Esa es una broma bastante pesada. Y Subaru se dio cuenta que nadie lo estaba negando y que todos estaban serios. Entonces, Ran, Chaula y Meili se presentaron. Y así luego se presenta lo demás, ¿no? El joven apuesto estaba pensativo. La chica de pelo morado dice, solo... Y Subaru dice, sí, lo siento. Es mi error haber confundido a todos con esto. La chica de pelo morado dice, la forma en que lo veo no es solo eso. Subaru dice, una impactante revelación. Julius otra vez estaba con cara de... Y Ran dice, parece que el caballero Julius todavía necesita tiempo para ponerse al día de la situación y procesarlo. Y así comienzan a comer el desayuno, a lo que Ran le dice a Emilia, Emilia-sama, ¿me presta a Barusu para traer agua? Subaru dice, Emilia dice, los recuerdos de Subaru están confusos, tal vez sea mejor dejarlo descansar. Ran dice, incluso si lo dejamos descansar, no hay forma ni garantía de que recupere sus recuerdos. Barusu lo dijo él mismo. Además, aunque perdió sus recuerdos, Barusu aún es el sirviente de Roswaal, solo es un poco más olvidadizo de lo habitual. Usar eso como una excusa para que sea un flojo es imperdonable. Subaru dice, eso es bastante duro, Ran-chan. Y Ran dice, de todos modos, vámonos, Barusu, no espero nada de ti. Y Emilia como que quería que Subaru descansara, pero Ran dice, no lo malcríes, Emilia-sama. Y Subaru dice, está bien. Mi cuerpo está bien, lo único afectado son mis recuerdos. Si soy el chico de la cocina, debería reanudar mis tareas y sacar el agua. A lo que Emilia dice, Subaru, tú no eres un serviente, tú eres mi... Subaru dice, ¿soy tú qué? ¿Soy tu amante o algo así? Y Emilia dice, no es eso, Subaru. ¿No es eso? Entonces, absolutamente no es eso. Entonces... Y Emilia estaba, ¿no? Lo que Subaru dice, bueno, de todos modos, no te preocupes por mí. A lo que Emilia dice, espero que cuando regrese Subaru se sienta un poco mejor. Beatriz dice, por supuesto aquí la más confiable es Betty. A lo que Beatriz dice, preferiría que no me llames así. Subaru dice, ¿de verdad? Y la comienza como a molestar, ¿no? Entonces solo debería llamarte Beatriz. Beatriz dice, hermana gemela mayor, supongo que te confiaré a Subaru. Y así se va por el agua. Beatriz dice, Subaru seguro fue en un lugar peligroso y es por eso que perdió sus recuerdos. Ran dice, buen punto. Emilia trajo un balde y se lo da a Subaru. Ran dice, Barusu, apúrate. Subaru dice, ¿qué pasó con el caballero Julius? Parecía algo cansado. Así que lo olvidaste a él también. Esto es bastante cruel, Barusu. ¿Es cruel? Dice Subaru. Recordemos que ya había confianza y acercamiento entre Subaru y Julius por la situación, ¿no? Ya que Julius en realidad no se había presentado y salió de la mesa, ya que la noticia le impactó. A lo que Subaru dice, dejamos a Emilia y a Beatriz. Me trajiste aquí por algo, ¿no? No solo para buscar agua, ¿verdad? Ran en silencio. Subaru dice, no hablas, quiero decir, no estoy diciendo eso con seguridad. Es muy embarazoso para mí, supongo. Ran seguía en silencio y lo miraba. Lo que Subaru dice, entonces tal vez, en realidad, fue para traer agua. Si ese es el caso, por favor olvida todo lo que dije. Ran seguía en silencio con una mirada filosa. A lo que Ran exclama, suficiente, idiota. Puedes abandonar el acto ahora, Barusu. Con una ira intensa habló. A lo que Subaru la queda mirando y dice, ¿dejar el acto? A lo que Ran dice, ese es el punto de haber cambiado de ubicación. ¿No entiendes? No tienes que hacer que una chica se avergüence tanto. Asqueroso. Subaru dice, ¿y asqueroso? Bueno, el mensaje era obvio, ¿no? Que Ran estaba tratando de decirle a Subaru que dejara el rollo, que dejara de actuar, pero que en realidad perdió sus recuerdos. Y Ran pensaba que esto era uno de sus planes o se estaba comportando como tonto por alguna razón. Obviamente sabemos que Subaru no está actuando. Ran le seguía reprochando, diciéndole, Valse, deja de actuar. Y estaba furiosa. Ran estaba muy furiosa. A lo que Ran dice, de todos modos, Barusu debe haber tenido algún tipo de plan a medias. Otra vez, ¿no? No importa la indiscreta Emilia-sama o la facción. Y la poco confiable Chaula. Al menos dile a Ran lo que estás pensando. Dilo antes de que algo pueda salir mal. Lo que Subaru dice, Ran, lo que acabas de decir realmente no lo entiendo. Y Ran dice, pero... Y Subaru dice, lo siento. No es una broma ni nada, realmente no recuerdo. Lo siento, no puedo cumplir con tus expectativas. Ran dice, terco, si a Valse siempre le gusta hacerlo solo, pero esta vez también me preocupa. Ran tiene interés en lo que le sucede a Valse, así que tienes que dejarme entrar. Subaru dice, no, lo que trato de decir es... Subaru se sintió perdido con las palabras de Ran, quien le insistía y le reprochaba y le reclamaba. Y Ran seguía, ¿no? Y decía, a pesar de que Ran no entiende si es Barusu, él realmente tiene un plan. Ran decía, lo mantendré en secreto, cuenta conmigo. Ran quería que Subaru le contara el secreto, de por qué estaba actuando así y qué es lo que había pasado. Pero Ran no entendía, no comprendía que Subaru
estaba amnésico, que había perdido los recuerdos. A lo que Subaru, con su típica personalidad, dice, bueno, a lo que compartir un secreto entre los otros dos suena atractivo. De repente, dando un paso adelante, Ran se acercó a Subaru y puso su mano en su cuerpo. El balde voló de la mano izquierda, el metal golpeó el piso de piedra y el sonido resonó. Subaru estaba sorprendido y estaba a punto de alzar la voz para preguntar por qué hizo esto, pero Subaru, cuando de repente una mano apretó su cuello y el cuerpo de Subaru estaba apretado en la pared. Ran estaba triste y estaba impotente. Al parecer, Ran tenía la esperanza de que era algún tipo de plan de Subaru, tenía la esperanza de que realmente Subaru no había perdido los recuerdos, pero cuando se dio cuenta de que no era así, había quedado furiosa, pero también decepcionada. No era la culpa de Subaru, y Ran lo comprendía, pero aún así estaba muy molesta, y sobre todo estaba muy, pero muy triste. Subaru dice, ¿qué estás haciendo? Y Ran seguía, dime si no cortas esto, o Ran tiene otras ideas. Ran insistía. Subaru queda en silencio y dice, ¿Qué demonios te pasa? No te estoy mintiendo, yo. Ran dice, suficiente, escúpelo. Subaru queda en silencio. Por favor, escúpelo, fuera. Por favor. Subaru dice, Y así seguía Ran y dice, incluso si Subaru lo ha olvidado, entonces Ren es ella. Subaru entendió que Ren era el nombre de la hermana de Ran, por todo lo que habían conversado, y Subaru dice, lo siento. Subaru sabe que olvidar a alguien es muy doloroso, y nunca bromearía sobre alguien de esa forma. Esta conversación por momentos tiene silencios entrecortados, a lo que Ran dice después de escuchar las palabras de Subaru, él nunca bromearía de algo así. Parece que Emilia-sama tenía razón. Subaru queda en silencio, y Ran dice, así que realmente no lo recuerdas. Y así Ran y Subaru regresan otra vez con los demás. Julius había regresado también, y estaba allí con ellos, y le dice a Subaru, anteriormente te mostré un lado desagradable de mí. ¿Qué te parece si comenzamos de nuevo, Subaru? Y comienzan a conversar, ¿no? A lo que Julius dice, no hay necesidad de que seas tan formal conmigo. Y así Julius se presenta y dice, comencemos de nuevo. Yo soy Julius Julius, ella es Anastasia-sama, yo le sirvo a ella. Y tú eres como un amigo, más o menos. Subaru menciona, ya veo, es un placer conocerte, pero ¿por qué esa última parte no se sentía muy segura allí? A lo que Julius responde, desafortunadamente hemos tenido una comprensión muy diferente de nuestra relación. Yo mismo pienso en ti como un amigo, pero no estoy seguro si tú piensas igual. A lo que Subaru dice, ya veo, en serio he perdido la memoria. En la historia se nos narra que Subaru sus pensamientos pensaba y analizaba y se imaginaba qué tipo de situación había creado y cómo había interactuado con los demás personajes, ¿no? Y que probablemente les haya causado problemas debido a su personalidad. Emilia dice, está bien, no hay de qué preocuparse. Subaru y Julius son muy buenos amigos, estuvimos allí, así que todos podemos dar fe de eso. Meili dice, ¿eso es cierto? El caballero Onisan ya tiene muchos problemas de las cuales debe preocuparse. Mientras Meili decía estas palabras, tenía una mirada traviesa en sus ojos. Emilia estaba preocupada por la reunión de Subaru y Julius. A lo que Julius comienza a hablar, ¿no? Y dice a Subaru que eso es cierto, que su problema de memoria no es el único problema que tiene. A lo que Ran menciona, ya veo, es por lo que hablamos esta mañana, de Anastasia. A lo que Ran dice, Barusu, dame la cubeta de agua, voy a preparar la comida. A lo que Subaru dice, ¿no íbamos a hablar de algo importante? Ran menciona, aún estaré en la misma habitación, y puedo trabajar mientras tanto. Además, trabajar me ayuda a no preocuparme mucho en las cosas. Emilia dice, lo siento, Ran no suele ser así. A lo que Anastasia dice, por supuesto, no hay que darle importancia, ¿no? Había muchas cosas por las cuales hablar. Anastasia menciona, ahora bien, ahora después de la confusión de esta mañana, no quiero más sorpresas. Y no quiero ocultar sorpresas. Creo que mantenerlo oculto solo creará más discordia y habrá mucha desconfianza. Y así comienza su discurso de Anastasia y Beatriz dice, ve al grano de una vez, supongo. A lo que Anastasia dice, no hay necesidad de estar tan asustada, Beatriz. Uno podría decir que en realidad somos hermanas, tú y yo. Que somos tan cercanas como hermanas, tú y yo. Beatriz queda en silencio, y sus mejillas se congelaron ante las palabras de Anastasia. Los dedos de la niña se aferraron a Subaru, y luego de unas dudas, le tomó la mano. Anastasia menciona, su relación con su contratista es realmente amigable e ideal. Desearía haber tenido la misma relación perfecta con Ana, pero desafortunadamente no va muy bien. Emilia dice, te estás dirigiendo a Anastasia-sama como si fueses otra persona. Eso significa que no puede ser. A lo que Anastasia dice, sí, lo has adivinado. Ahora mismo la conciencia que
está controlando este cuerpo no es la de Anastasia. Anastasia Hutchins está durmiendo en lo profundo de este cuerpo. Y la que se dirige hacia ti ahora es algo así como un fantasma fallecido, que se ha apoderado temporalmente de este cuerpo. Subaru dice, ¿de qué están hablando?